Hola, buenas tardes. Bueno, el devocional que traje el día de hoy es acerca de este pequeño libro que se llama El vino nuevo de Andrew Murray, que desglosa en 31 capítulos la parábola del verdadero vino que aparece en Juan capítulo 15 versículos del 1 al 8. Y este libro lo voy a usar en un par de veces para hacer estos devocionales porque tiene bastantes puntos interesantes que nos hacen ver en cierta parte una realidad en nuestras vidas. Y en especial esta que voy a usar el capítulo 8 que se llama Permanecer en él, el capítulo, pero que hace referencia al versículo de Juan capítulo 15 versículo 4 que parte con permanecer en mí y yo en vosotros. Aquí al inicio del capítulo hay una ilustración que me gustaría leerles para que quedara claro, que es de un injerto en la viña, cuando el labrador coloca un nuevo injerto de otra planta, de otro viñedo, en el tronco principal de la vid, que en este caso es la vid de Dios, ¿cierto? Entonces aquí les voy a leer para que les quede claro. Dice: cuando un nuevo injerto es puesto en una vid y ese injerto permanece en esa vid, tiene lugar un doble proceso. El primero se da en la rama. El injerto hace brotar sus pequeñas raíces y fibras en el tallo, y el tallo crece en el injerto, y la que ha sido llamada unión estructural es efectuada. El injerto permanece y llega a ser uno con la vid, y aunque la vid tuviera que morir, todavía sería una sola planta con ella. Luego está el segundo proceso, en el que la savia de la vid entra en la nueva estructura y la usa como un pasaje a través del cual esa savia puede fluir para mostrarse en los brotes más nuevos y en las hojas y en el fruto. He aquí la unión vital. En el injerto que permanece en el tronco entra con savia para permanecer en él. Y aquí es cuando el autor comienza a explicar el por qué este ejemplo, cuando comienza a explicar este versículo. Y es porque en nosotros, cuando nosotros somos nuevos creyentes, cuando estamos recién llegando al Evangelio, ocurre el mismo proceso. Nosotros conocemos a Cristo y con ese fervor, con ese primer amor que le llamamos, estamos dispuestos a permanecer en Dios. Estamos dispuestos a dejar todas las cosas que hacíamos antes de lado para solamente fijarnos y permanecer en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También son los mismos dos procesos, donde uno de ellos es permanecer en mí, que dice el Señor, que nosotros tenemos que permanecer en Dios, y el segundo proceso es y yo en vosotros, que es como lo que refleja aquí en esta explicación, es que la vid nos utiliza para nuevos frutos, que pasa la savia a través de nosotros como nuevos injertos en la vid para tener nuevas hojas y nuevos frutos. Pero hay una condicional en esta situación, porque así como son dos procesos para la vid, para el tallo y la vid, también son dos procesos para nosotros, y el primero depende netamente de nosotros, que es permanecer en el Señor. Es difícil permanecer en el Señor con la adversidad de lado, con los problemas, con problemas económicos. Es difícil para todos nosotros. Y muchas veces ese permanecer en mí que nos pide el Señor no lo estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a preguntarnos, ¿por qué no siento que estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué siento que estoy estancado? ¿Por qué siento que el Señor no me está ayudando? ¿Por qué siento que estoy solo? ¿Por qué el Señor no me da una respuesta a las peticiones que le estoy dando? Cuando, primero que nada, debemos preocuparnos nosotros de permanecer en Él. Y deberíamos preguntarnos, ¿estoy permaneciendo en el Señor como corresponde? ¿Lo estoy buscando como cuando lo busqué cuando recién me convertí? ¿Lo estoy buscando con ese fervor que tuve en el primer amor? De leer su palabra todos los días, de orar todos los días, de tener una constante comunión con el Señor. Si yo no estoy permaneciendo en el Señor,
no puedo esperar que Dios esté obrando a través de mí. ¿Se entiende? Esto no es una relación de que yo gano y yo gano. ¿Se entiende? La idea de la comunión con el Señor es que sea recíproca. Así como yo permanezco en Él, Él va a estar conmigo ayudándome en cada paso. Y así como yo estoy con Él, Él me va a utilizar a mí para hacer de bendición a otros. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos esto. Si yo siento que estoy solo, así como les dije anteriormente, si siento que Dios ya no está conmigo, ¿tengo que echarle la culpa a Dios? ¿Tengo que culpar a Dios por esta situación? ¿O tengo que culparme a mí mismo? Sabemos que existe este proceso, que si nosotros permanecemos en Él, Él va a estar con nosotros. Me gustaría que fuéramos a Salmos. En la semana, como tenemos este desafío, yo estuve leyendo en los Salmos, en el segundo libro, que parte del 42 hasta el 72, y hay una parte que me llamó mucho la atención, que es aquí en el 44 del 23 al 26, que es una situación como la que les estoy describiendo, en la que me siento solo, me siento desdichado y le estoy echando la culpa a Dios. Y dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. En esta parte aquí el salmista está recordando las glorias pasadas que tuvo el Señor con su pueblo, cuando los sacó de Egipto, cuando los hizo vencer a muchos ejércitos, a muchos pueblos, hasta que llegaron a la tierra prometida, y cómo los ayudó en cada momento. Pero aquí, particularmente en este pasaje, está demostrando que no estaban permaneciendo en Dios. O sea, estaban usando el recuerdo de cuando ellos permanecían en Dios y Dios estaba con ellos para exigirle a Dios que los ayude. Entonces uno, si lee esto de esta manera, se empieza a preguntar con qué cara están pidiéndole a Dios que los ayude si se olvidaron de Él. Y más adelante, después, en este mismo libro, empieza a explicar y empiezan a alabar el nombre de Dios, se empiezan a acordar quién es Dios, se empiezan a acordar que Dios es digno de toda alabanza. Dice en el 46.1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí están permaneciendo en el Señor, confiando plenamente en Él. En el 48 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y así es como se va dando toda esta situación en la que habían dejado a Dios de lado y le estaban exigiendo que los ayude, y comenzaron a entender de que Dios no los va a ayudar si es que ellos no están tomados de la mano de Él. Y así como vimos en tiempo atrás en otro devocional acerca de Job, tenemos dos maneras de salir adelante en momentos de crisis: tomados de las manos de Dios, o hacerlo a un lado y tomarlo por las nuestras, arreglar el problema por las nuestras. Pero aquí el Señor en Juan capítulo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y si seguimos leyendo Juan capítulo 15 versículo 4 dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí está hablando acerca de la fruta como uva. Y muchas personas pueden creer que este fruto es solamente los frutos espirituales. Otros también dicen que son los nuevos frutos son nuevos creyentes que uno acerca a Dios.
Pero en realidad estos frutos se refieren a nuestra vida, a nuestro propio vivir. Y tiene que ver con las dos cosas que estas personas mencionan, con los frutos espirituales y con los nuevos creyentes, pero en particular con nuestra vida. Apartados de Dios, nada podemos hacer. No podemos exigirle a Dios que nos ayude si nosotros nos olvidamos de Él. Entonces tenemos que empezar a evaluar nuestra conducta frente a Dios antes antes de estarle pidiendo cosas, antes de estarle exigiendo cosas. Porque Dios, a pesar de que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, no tenemos que olvidar que es un Dios justo. Y muchas veces nos olvidamos de todas las cualidades de Dios. Es omnisciente, omnipresente, es justo, es amoroso, es misericordioso, es piadoso. Pero Dios es todas esas cosas juntas. No es solamente amor, no es solamente misericordia. No porque el Señor nos vea que nosotros estamos muy aproblemados, muy complicados económicamente, va a llegar de la nada y nos va a ayudar. Dios tiene misericordia de nosotros, pero también es justo con nosotros. Y tenemos que pensar en eso. ¿Estamos siendo justos nosotros con Dios? Sabemos que aquí en la tierra es poco probable que seamos, como la palabra lo dice, exactamente justos. Pero tenemos que tratar de hacerlo por amor a Dios. Porque así como Dios nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amarle a Él. Y así como Él quiere como Él quiere permanecer en nosotros, tenemos que nosotros permanecer en Él. Dios no vino a este mundo a que nosotros nos perdiéramos. Dios no vino a este mundo a reírse y a vernos cómo nosotros estamos fracasando. Dios quiere que este fracaso o estas situaciones de dolor, estas situaciones de angustia que estamos viviendo, encerrados en nuestras casas, la utilicemos para permanecer en Él. Porque Dios quiere que estemos tomados de su mano. Dios no quiere que nos perdamos. Y es en esto en lo que tenemos que reflexionar. Antes de estar echándole la culpa a Dios de todas las cosas que estamos pasando, tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros confiando en Dios como corresponde? ¿Estamos permaneciendo en Él? Esa es la reflexión que tenía para el día de hoy. Espero que pueda ser de bendición y si pueden seguir estudiando este capítulo 15 en los primeros 8 versículos, ir versículo por versículo, reflexionando a través de este pequeño pasaje. Y también usando las historias de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y nos cuenta una historia. Nos cuenta qué es lo que pasó con anterioridad y qué es lo que va a pasar en el futuro. Utilicemos lo que personas como David, los diferentes salmistas, Moisés, Josué, Esther, Ruth, Job, lo que todas esas personas pasaron ya para asimilar lo que Dios quiere en nuestra vida. Así que los invito, jóvenes, a que puedan estar meditando en esto y pensando, ¿estoy yo permaneciendo en Dios como corresponde? Eso. Bendiciones para todos.